Imagina estar tan obsesionado con una idea que cruzas océanos sin saber lo que vas a encontrar. De eso se trata este video. Del viaje de Cristóbal Colón, el hombre que creyó que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste y terminó cambiando el rumbo de la historia. Pero detrás del mito del descubridor hay una historia mucho más compleja, de ambición, fe, errores y consecuencias que el mundo sigue sintiendo hasta hoy. Aquí vas a ver cómo un simple proyecto de navegación se transformó en un choque de civilizaciones. Vamos a explorar el contexto, las motivaciones, los errores y los impactos que definieron el inicio de la era moderna. Cada detalle, desde los mapas que Colón estudió hasta las negociaciones con reyes y reinas, muestra cuánto una visión puede generar gloria y tragedia al mismo tiempo. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando la búsqueda de reconocimiento ciega a alguien ante las consecuencias de su propio sueño? ¿Hasta dónde llegarías por una idea en la que nadie más cree? Quédate hasta el final, porque entender a Colón es entender el precio que se paga cuando la ambición humana intenta desafiar el horizonte. Cristóbal Colón nació en 1451 en la ciudad de Génova, entonces una república independiente orientada al comercio marítimo. Su familia pertenecía a la pequeña burguesía artesanal. Su padre, Domenico Colombo, era tejedor y también participaba en el comercio local de lana y queso. Colón tuvo al menos 4 hermanos, con quienes compartió tareas familiares desde joven. El ambiente genovés ofrecía estímulos constantes relacionados con el mar, las rutas comerciales y los conflictos navales. Aunque no era aristócrata, tuvo acceso a códigos culturales y lingüísticos útiles para la movilidad social de la época. Durante su juventud, Colón se involucró directamente en actividades vinculadas a la navegación y al comercio marítimo. Algunos documentos indican que pudo haberse desempeñado como aprendiz de marinero, adquiriendo nociones básicas de navegación práctica. Los puertos de Génova recibían marineros experimentados que compartían relatos sobre rutas por el Mediterráneo y el Atlántico, incluyendo expediciones a la costa africana. No hay evidencias de que haya asistido a universidades, pero hay registros que sugieren que sabía leer, escribir y hacer cálculos, habilidades esenciales para quien buscaba ascender en el mundo marítimo. Se sabe que tenía familiaridad con textos cartográficos y náuticos de la época, incluyendo traducciones latinas de obras clásicas. Autores como Ptolomeo, Plinio y Pierre Dailly aparecen en sus escritos posteriores, lo que sugiere una formación autodidacta orientada a la navegación. También habría estudiado las tablas astronómicas de Zacuto, utilizadas para calcular posiciones a través del cielo. El período entre 1465 y 1475 marca una transición importante en su trayectoria, cuando empieza a formar parte de expediciones comerciales por la costa occidental de Europa. Se estima que llegó a regiones como la actual Francia y posiblemente incluso a Inglaterra. La diversidad de idiomas y culturas marítimas que encontró en esos viajes lo preparó para las complejas negociaciones internacionales que vendrían más adelante. Era una época en la que la práctica valía tanto como la teoría. En 1476, Colón participó en una expedición comercial genovesa que tenía como objetivo llegar a Inglaterra, navegando por la costa atlántica de la península ibérica. La flota fue atacada por corsarios frente al Cabo San Vicente, un episodio común en la época debido a las tensiones comerciales en el Atlántico. Colón sobrevivió al naufragio y, según crónicas posteriores, habría nadado hasta la costa portuguesa, llegando exhausto a la región de Lagos o al puerto de Lisboa. Lisboa era entonces un centro náutico y científico de gran importancia, con rutas ya establecidas hasta la costa occidental de África y proyectos de expansión patrocinados directamente por la corona. Colón comenzó a trabajar con su hermano Bartolomé en la elaboración de cartas náuticas, adquiriendo dominio sobre representación geográfica, coordenadas y distancias. El acceso a mapas y relatos de viajes le permitió seguir de cerca los debates sobre el tamaño del globo y la distribución de las tierras emergidas. Durante esos años, Colón tuvo contacto directo con observaciones sobre los vientos del Atlántico, especialmente los alisios y los vientos del oeste en latitudes más altas. Los navegantes portugueses ya habían aprendido a usar esas corrientes para ir y volver en las rutas africanas, en una práctica conocida como la vuelta del mar.
Colón estudió esos patrones y los incorporó en sus hipótesis de navegación hacia el oeste. Además, mostraba interés por relatos sobre tierras desconocidas en medio del Atlántico, frecuentemente representadas en los mapas como islas legendarias. Entre las obras que influenciaron sus ideas, destaca El Imago Mundi, de Pierre Dailly, que contenía estimaciones imprecisas sobre la circunferencia de la Tierra. Colón leyó y anotó pasajes de esa obra, aferrándose a la idea de que Oriente podía alcanzarse con relativa facilidad si se navegaba hacia el oeste. Desestimaba mediciones más precisas que indicaban distancias mayores, confiando en fuentes que favorecían su plan. Entre finales de la década de 1470 y comienzos de los años 1480, Colón estableció lazos con la pequeña nobleza portuguesa al casarse con Filipa Moniz Perestrelo. Filipa era hija de Bartolomeu Perestrelo, antiguo capitán donatario de la isla de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira. Ese vínculo familiar le dio a Colón acceso a documentos y relatos relacionados con la colonización atlántica. Pasó un tiempo en el archipiélago, donde profundizó su contacto con marineros y registros sobre vientos, corrientes y rutas oceánicas. El matrimonio amplió su red de información e influencias ligadas a la expansión marítima portuguesa. Durante su estadía en la isla, Colón tuvo acceso a mapas, instrumentos náuticos e información acumulada por navegantes que exploraban el Atlántico. Registros históricos sugieren que la biblioteca de la familia Perestrelo contenía materiales valiosos sobre navegación y experiencias en la costa africana. El entorno favorecía la especulación sobre nuevas rutas y sobre la posibilidad de encontrar tierras desconocidas más allá de las ya mapeadas. En ese periodo comenzó a sistematizar la hipótesis de alcanzar Asia navegando por el Atlántico Occidental. La idea se basaba en una combinación de lecturas antiguas, observaciones prácticas y relatos orales que mencionaban tierras más allá de las Canarias. A partir de los mapas disponibles, Colón estimaba que Zipango, Japón, estaba a unos 4.000 kilómetros de las islas portuguesas, una distancia muy inferior a la real. Su propuesta partía de la creencia de que entre Europa y el lejano Oriente no habría grandes obstáculos. Sin embargo, la viabilidad del plan dependía del apoyo político y del financiamiento por parte del Estado. A mediados de la década de 1480, Colón presentó su propuesta de navegación al rey Juan II de Portugal, quien evaluaba proyectos relacionados con la expansión marítima. El plan fue analizado por una comisión de expertos de la corona, que lo rechazó debido a errores de cálculo sobre la distancia entre Europa y Asia. El informe técnico consideró que la travesía era inviable con los recursos náuticos disponibles, señalando el riesgo de navegar por una extensión oceánica desconocida. La negativa no fue un hecho aislado, sino parte de una política que priorizaba las exploraciones africanas ya en marcha. La estrategia portuguesa mantenía el enfoque en la ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Tras la negativa portuguesa, Colón decidió trasladarse a los reinos de Castilla y Aragón, en busca de una monarquía dispuesta a apostar por su propuesta. Llegó al territorio castellano en 1485, acompañado de su hijo Diego, e inició una serie de contactos con nobles, religiosos e intelectuales. Buscaba apoyo político y económico para hacer viable su proyecto, que seguía siendo considerado audaz según los estándares de la época. Durante ese periodo enfrentó dificultades financieras y dependía de la hospitalidad de protectores ocasionales. La falta de una respuesta inmediata por parte de la corte castellana hizo que el proceso de negociación fuera largo e incierto. Uno de los momentos centrales de esta etapa fue la presentación del plan ante la Junta de Salamanca, compuesta por teólogos, cosmógrafos y matemáticos, convocados por los reyes católicos. Los dictámenes fueron nuevamente desfavorables. Los miembros de la Junta argumentaban que las estimaciones de Colón sobre la circunferencia de la Tierra eran imprecisas y que las distancias serían mucho mayores de lo que él sugería. Aún así, el proyecto no fue descartado por completo. Algunos cortesanos influyentes, como el confesor de la reina Isabel, Fray Hernando de Talavera, mantuvieron el tema en discusión, creyendo que podía tener algún valor estratégico. Colón permaneció cerca de la corte, incluso sin garantías de aprobación. El cambio en el escenario político tras la conquista de Granada, en enero de 1492, fue decisivo para que el proyecto volviera a cobrar fuerza.
Con el fin de la guerra de la Reconquista contra los moros, los reyes católicos pudieron redirigir recursos y atención hacia nuevas iniciativas de expansión. En ese contexto, Colón fue llamado nuevamente a la corte, donde finalmente se aceptaron sus condiciones. En abril de 1492 se firmó el acuerdo conocido como las Capitulaciones de Santa Fe. El documento otorgaba a Colón los títulos de almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las tierras que descubriera, además de un porcentaje sobre las ganancias de futuras expediciones. Tras la firma de las Capitulaciones de Santa Fe, Colón recibió autorización oficial para organizar la expedición con el apoyo logístico y financiero de los reyes católicos. La misión contaría con 3 embarcaciones, la nao Santa María, designada como nave capitana, y 2 carabelas más pequeñas, la Pinta y la Niña. La flota fue equipada en el puerto de Palos de la Frontera, lugar elegido por razones estratégicas y por la experiencia marítima de sus navegantes. La ciudad había sido sancionada por delitos fiscales y obligada a ceder barcos a la corona, lo que facilitó la negociación con Colón. Los preparativos incluyeron el reclutamiento de marineros, la adquisición de provisiones y la adaptación de las embarcaciones. La Santa María era una nao de tamaño medio, más lenta pero robusta, mientras que las carabelas eran embarcaciones más ágiles, ideales para exploración y reconocimiento costero. Los barcos fueron preparados para una travesía incierta, de duración indefinida, lo que exigía almacenar alimentos secos, agua potable, armas e instrumentos náuticos. Colón enfrentó una resistencia inicial por parte de los tripulantes, que temían los peligros del océano desconocido. Para superar esa desconfianza, contó con el apoyo de los hermanos Pinzón, navegantes respetados de la región, que aceptaron participar en la expedición. La implicación de la familia Pinzón fue clave para asegurar la composición de la tripulación. El 3 de agosto de 1492, las 3 naves zarparon de Palos de la Frontera rumbo a lo desconocido. La primera etapa del viaje fue hasta las Islas Canarias, donde la flota hizo escala para ajustes técnicos y reparaciones en la Pinta, que tenía problemas con el timón. Las Canarias ya eran un punto estratégico en las rutas castellanas, sirviendo como base de abastecimiento y observación de las condiciones oceánicas. La estancia duró cerca de un mes, permitiendo también la actualización de información sobre vientos y corrientes. Elegir partir desde las Canarias fue una decisión táctica, aprovechando los vientos alisios que soplaban del noreste hacia el oeste. En septiembre, la flota se adentró definitivamente en el Atlántico abierto, siguiendo una ruta planificada, con base en los patrones de viento estudiados por Colón. La travesía estuvo marcada por tensiones internas, creciente incertidumbre y miedo entre los marineros, que no veían tierra desde hacía semanas. Colón utilizaba 2 registros de distancia, uno real, que solo él conocía, y otro, reducido, comunicado a la tripulación para evitar motines. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, tras más de 2 meses de navegación, el vigía Rodrigo de Triana avistó tierra. La isla, llamada Guananí por sus habitantes, fue rebautizada por Colón como San Salvador. Creyendo haber llegado a una de las islas orientales descritas por Marco Polo, Colón pensaba estar cerca de Zipango, el nombre que se usaba entonces para Japón. Sin embargo, había desembarcado en un archipiélago completamente desconocido para los europeos, hoy identificado como parte de las Bahamas. El primer encuentro fue pacífico, con intercambio de objetos y observación de las prácticas culturales de los pobladores locales. Después del contacto inicial, Colón navegó por otras islas de la región, incluyendo Cuba, que creyó ser parte del continente asiático, y la Española, donde encontró recursos naturales más abundantes y una población numerosa. Describió las tierras como fértiles, a los pueblos como amistosos, y destacó el potencial económico de los recursos explorados. En diciembre, la nao Santa María encalló y se perdió, lo que obligó a Colón a fundar un pequeño asentamiento, la Navidad, utilizando la madera del propio barco. Allí dejó a parte de la tripulación, encargada de mantener presencia en la isla hasta su regreso. Durante todo el viaje, Colón registró observaciones sobre las costumbres locales, la geografía y la fauna, interpretando muchas veces los datos desde una perspectiva eurocéntrica. A los habitantes de las islas los describió según criterios religiosos y comerciales, identificándolos como posibles conversos al cristianismo o como mano de obra.
El oro, aunque escaso en las primeras islas visitadas, fue una preocupación constante del almirante. La búsqueda de riquezas guiaba sus decisiones y justificaba sus informes a la corte española. Aún sin encontrar señales claras de civilizaciones asiáticas, seguía convencido de estar en los alrededores de Asia. El viaje de regreso comenzó en enero de 1493, solo con las carabelas Pinta y Niña. Durante la travesía de vuelta, la flota enfrentó fuertes tormentas en el Atlántico Norte, y ambas naves se separaron por un tiempo. Colón, a bordo de la Niña, llegó a las islas portuguesas de las Azores y luego atracó en Lisboa, donde fue recibido con sorpresa. El rey Juan II lo convocó a una audiencia antes de su regreso a España. La recepción en territorio portugués fue cordial, pero estuvo marcada por tensiones diplomáticas, ya que los descubrimientos ponían en duda los intereses marítimos de Portugal. El segundo viaje de Colón partió de Cádiz en septiembre de 1493, con una flota de 17 barcos y alrededor de 1.200 hombres. A diferencia de la primera expedición, esta tenía un carácter claramente colonizador, con la misión de establecer una presencia permanente en las islas ya visitadas. Al llegar a la Española, Colón encontró el asentamiento de la Navidad destruido y a los hombres que había dejado allí muertos. Tras un conflicto con las poblaciones locales, para retomar el control de la región, fundó un nuevo puesto, la Isabela, el primer intento de colonia europea en América. La convivencia con los pueblos indígenas se deterioró rápidamente, dando lugar a enfrentamientos armados y represión. Durante ese viaje, Colón enfrentó dificultades en la administración de la colonia. La escasez de alimentos, las enfermedades y los conflictos internos entre los colonos generaron descontento y acusaciones de mala gestión. El almirante respondía imponiendo una disciplina severa, lo que contribuyó a su imagen de líder autoritario. Paralelamente, inició la exploración del interior de la isla en busca de oro, estableciendo un sistema de recolección forzada de tributos entre los pueblos indígenas. El tercer viaje, iniciado en 1498, amplió el alcance geográfico de las expediciones colombinas. Colón llegó a la costa de la actual Trinidad y navegó por la desembocadura del río Orinoco, lo que le dio su primer contacto con el continente sudamericano. Al notar el gran volumen de agua dulce que se vertía en el océano, consideró la posibilidad de haber alcanzado una nueva masa de tierra, aunque seguía convencido de estar cerca de Asia. Al regresar a la Española, encontró la situación política aún más inestable. Rebeliones entre los colonos y denuncias sobre su forma de gobierno llevaron a la corona a enviar a Francisco de Bobadilla para investigar y tomar el control de la isla. El año 1494 marcó un cambio significativo en el panorama geopolítico de la expansión ultramarina con la firma del Tratado de Tordesillas entre Portugal y Castilla. El acuerdo dividía el Océano Atlántico en dos zonas de influencia, proyectando una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Colón no participó en las negociaciones, aunque sus viajes fueron el catalizador de las disputas que el tratado intentaba resolver. La reorganización de las esferas de control alteraba el valor estratégico de las rutas y reforzaba la urgencia de la corona en consolidar su presencia en las Antillas. La política de exploración pasaba a depender menos de la figura de un único navegante. A medida que el sistema colonial tomaba forma en la Española, aumentaban las quejas sobre la gestión administrativa de Colón. Colonos descontentos enviaban cartas a la corte denunciando abusos, falta de justicia y mala distribución de las riquezas. Acusaciones de autoritarismo, nepotismo e incluso prácticas de castigo extremas comenzaron a circular con insistencia. La tensión entre Colón y los colonos reflejaba la ambigüedad de su posición. Aunque era almirante y virrey, su autoridad no estaba respaldada por una infraestructura consolidada. Preocupada por la inestabilidad, la corona decidió intervenir directamente en los asuntos de la colonia. En el año 1500, los reyes enviaron al comisario Francisco de Bobadilla con plenos poderes para investigar y, si era necesario, asumir el gobierno de la isla. Al llegar a la Española, Bobadilla recogió rápidamente testimonios en contra de Colón y sus hermanos y los envió presos a España. Colón fue embarcado con grilletes y bajo escolta, lo que causó sorpresa en la corte castellana y dividió opiniones. Aunque fue liberado poco después, su imagen pública sufrió daños irreversibles. La humillación de regresar encadenado contrastaba con el prestigio del pasado y marcaba simbólicamente su pérdida de control sobre el rumbo de las colonias.
Aunque en libertad, Colón no recuperó las funciones administrativas que había perdido. La corona le permitió conservar el título de almirante, pero sin poder real sobre los territorios descubiertos. El control de las nuevas tierras pasó a manos de enviados directos de la monarquía, vinculados a estructuras de gobierno más cercanas al modelo europeo. Colón, por su parte, se dedicó a litigios legales y a intentar reclamar los derechos que le habían sido prometidos en las capitulaciones de Santa Fe. Tras regresar de su cuarto viaje en 1504, Colón se encontraba con la salud debilitada y políticamente marginado. Ya sin cargos efectivos, pasó a residir en Sevilla y posteriormente en Valladolid, donde se dedicó a intentar recuperar los derechos y beneficios prometidos en las capitulaciones de Santa Fe. Durante ese periodo redactó peticiones y mantuvo correspondencia con la corona, insistiendo en el cumplimiento de los términos originales. Sin embargo, las negociaciones fueron largas e inconclusas, constantemente postergadas por los monarcas. Su presencia en la corte ya no despertaba el mismo interés que en los tiempos de gloria. Colón sufría de fuertes crisis de gota, además de otros síntomas que comprometían su movilidad y energía. A pesar de las limitaciones, mantuvo una actitud activa en sus reclamos legales, delegando poderes a sus hijos y abogados para continuar los procesos. La monarquía, ahora enfocada en la administración de las nuevas colonias en expansión, mostraba poco interés en reabrir discusiones con una figura que consideraba superada. El silencio oficial indicaba que su época había quedado atrás. En el plano personal, Colón veía cómo su autoridad se transfería gradualmente a la figura de su hijo Diego, quien asumió parte de las demandas familiares ante la corona. La preocupación por el legado y la herencia de títulos y privilegios se volvió central en los últimos escritos del almirante. Buscaba asegurar que el linaje de su familia fuera reconocido como legítimo poseedor de los derechos sobre los territorios descubiertos. Al mismo tiempo, seguía convencido de que había alcanzado los confines orientales de Asia, manteniendo hasta el final la creencia original de su proyecto. Nunca aceptó plenamente la idea de haber revelado un nuevo continente. La muerte de Isabel I de Castilla, en noviembre de 1504, debilitó aún más la posición de Colón, ya que ella era considerada su principal protectora. La inestabilidad política que siguió a su fallecimiento dificultó aún más las negociaciones de Colón con la corte, entonces envuelta en disputas dinásticas. Al año siguiente, Colón seguía viviendo en Valladolid, alejado de las decisiones centrales y casi ausente de la memoria pública. Su figura ya no era celebrada como pionera, y la dinámica colonial tomaba rumbos cada vez más institucionalizados. El proyecto personal de Colón se había transformado en un aparato estatal mucho mayor, del cual él ya no formaba parte. Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506, en Valladolid, con cerca de 55 años. Falleció sin haber recibido el pleno reconocimiento de los derechos prometidos, aún en litigio con la corona y convencido de que había abierto una ruta directa hacia Asia. Fue enterrado provisionalmente en un convento cartujo, y sus restos mortales pasaron por varias reubicaciones a lo largo de los siglos, lo que generó disputas sobre su ubicación final. Incluso en sus momentos finales, se mantuvo firme en la idea de que su obra no había sido comprendida en su totalidad. La llegada de Colón al Caribe en 1492 inauguró una nueva era de contacto entre Europa y América, con consecuencias duraderas para ambos lados del océano. El evento marcó el inicio de las grandes navegaciones transatlánticas continuas y el punto de partida de la llamada Edad Moderna, con redes comerciales intercontinentales, circulación de personas, culturas, productos y enfermedades. La conexión entre mundos hasta entonces separados transformó profundamente tanto a las sociedades europeas como a las indígenas. Durante mucho tiempo, su hazaña fue celebrada como el comienzo de una expansión civilizadora. Sin embargo, esa narrativa ha sido cada vez más cuestionada por distintas corrientes historiográficas. Uno de los primeros efectos del proceso iniciado por Colón fue la rápida implantación de modelos de colonización basados en la explotación económica y el trabajo forzado. La introducción de la encomienda, un sistema que concedía a los colonos españoles el trabajo de indígenas, intensificó la violencia sobre las poblaciones locales. La llegada de los europeos también trajo enfermedades como la viruela y el sarampión, para las cuales los pueblos originarios no tenían inmunidad, provocando caídas demográficas masivas.
Las relaciones entre colonizadores y colonizados estuvieron marcadas por la dominación, la imposición cultural y la destrucción de estructuras sociales autóctonas. Para los habitantes de las islas, la presencia europea representó un trauma civilizacional profundo. A lo largo de los siglos, Colón fue interpretado de distintas maneras, como un héroe visionario, símbolo del espíritu renacentista y más tarde como agente de la opresión colonial. Su figura fue exaltada durante el siglo XIX, especialmente por proyectos nacionales interesados en enaltecer la historia de la expansión europea. En Estados Unidos, el Día de Colón fue instituido en 1937, asociándolo con la herencia italoamericana y la conquista del Nuevo Mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, su nombre ha pasado a estar vinculado con un pasado de violencia y con el borrado de culturas indígenas. Monumentos han sido retirados y feriados rebautizados, reflejando una revisión crítica del legado colonial. La idea de que Colón habría demostrado la esfericidad de la Tierra también ha sido desmentida por los historiadores. Ya en la Edad Media, los intelectuales europeos sabían que la Tierra era esférica. El debate giraba en torno al tamaño del planeta y a la viabilidad práctica de una ruta hacia Occidente. Lo que diferenciaba a Colón de sus contemporáneos no era el conocimiento técnico, sino su insistencia en un cálculo erróneo que subestimaba la distancia entre Europa y Oriente. Su error fue, paradójicamente, lo que permitió el descubrimiento de América, al hacerlo perseverar en una ruta que, en teoría, era considerada impracticable. Cristóbal Colón fue responsable de uno de los hitos más decisivos de la historia global, pero también de haber abierto las puertas a siglos de explotación, conflictos y una reconfiguración forzada de sociedades enteras. Su nombre sigue estando en el centro de un debate intenso. ¿Celebrar sus logros significa ignorar sus consecuencias? ¿O condenarlo sería borrar la complejidad de su época y de sus decisiones? En definitiva, Colón fue un explorador impulsado por la fe y la ambición, o el primer gran arquitecto de la dominación colonial en el continente americano. Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu mirada es clave para enriquecer este debate. Y si quieres seguir explorando temas históricos con profundidad, contexto real y sin simplificaciones, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Se viene mucho contenido como este y no te lo querrás perder. Cada video es un viaje a momentos que todavía moldean el mundo en que vivimos.